Buen día, el día de hoy vamos a resolver el desafío número 58 que se llama ¿Cómo va la sucesión? Se encuentra en la página 115 del libro de matemáticas. Consigna: en equipos, resuelvan los siguientes problemas, pueden utilizar su calculadora. Ok, lo primero que tenemos que saber es qué es una sucesión, porque en todos los ejercicios nos pregunta por una sucesión. Entonces vamos a ver lo que es esto. Dice, en matemáticas, una sucesión numérica son números o expresiones matemáticas que siguen uno detrás de los otros con reglas establecidas. Por ejemplo, aquí tenemos una sucesión. Tenemos el primer número, que se llama primer término, es el 2. El segundo término, el 4. El tercer término, el 6. El cuarto término, el 8. Y el quinto término, el 10. ¿Qué número hay aquí en el sexto término? Bueno, pues eso es muy sencillo, porque podemos observar que la diferencia entre el 2 y el 4 es que hay 2, o tenemos que sumarle 2. Para llegar del 2 al 4 sumamos 2. Para llegar del 4 al 6 tenemos que sumar 2. Para llegar del 6 al 8 tenemos que sumar 2. Para llegar del 8 al 10 tenemos que sumar 2. Y para llegar del 10 al número que no tenemos que sumar 2. Entonces 10 más 2 nos va a dar 12. Y podemos continuar sumando otros 2 y nos van a dar 14. Aquí tenemos otra sucesión: 3, 6, 9, 12, 15, 18. Si observamos, la diferencia que hay entre este y este son sumar 3. Entre este y este, sumar 3. Y así sucesivamente, entre cada número vamos a tener que sumar 3. Entonces, esto de sumar 3 nos permite calcular los números que siguen. Pero en una sucesión, cada número tiene su nombre. En este caso, este es el primer término. Este sería el segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y sexto término. Y el que vaya de 3 en 3 se le llama regularidad. Entonces, si te preguntan cuál es la regularidad de la sucesión 3, 6, 9, 12, 15, 18, la regularidad es sumar 3 al término anterior. Por ejemplo, para obtener el cuarto término, tenemos que sumarle 3 al término anterior, que es 9. Para encontrar el séptimo término, que no está aquí, tenemos que sumar 3 al término anterior, que sería el sexto término. Es decir, 18 más 3, lo que nos va a dar 21. Y 21 sería el término número 7, o el séptimo término. Entonces, regresando al libro, dice: número 1. Si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros 10 términos si el primero es 0.5? Muy bien, aquí vamos a tener que escribir la sucesión de 10 términos, es decir, 10 cantidades. El primero ya no lo dan y el primero va a ser 0.5. Ese es nuestro primer término. Vamos a escribir los que siguen. Nos pide 10 términos, llevamos 1. Nos dice que va aumentando de 1.5 en 1.5, entonces vamos a sumarle a 0.5 1.5. Igual nos menciona que podemos usar calculadora si queremos. Entonces ponemos 0.5 y le sumamos 1.5. Y le damos en igual y nos va a salir 2. Entonces nuestro segundo término es 2. Para sacar el que sigue,
le damos otra vez a igual en este tipo de calculadoras y aquí ya nos sale 3.5. Si tenemos una calculadora científica no nos va a salir dándole al botón igual porque tiene otras funciones, pero aquí podemos continuar. En caso de que no nos salga podemos darle más 1.5 y le damos igual y aquí tenemos el siguiente término. Y volvemos a sumarle más 1.5 y le damos igual y nos da 6.5. Y así le podemos seguir. Si no lo quieren hacer con calculadora y lo quieren hacer con las operaciones, pueden hacerlo. Es libre la elección. Entonces aquí ustedes continúan la serie numérica o la sucesión agregando 10 términos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces nos faltan los otros 5. Ustedes la continúan. Pasamos con el ejercicio número 2. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si el inicial es 2 tercios y la diferencia entre dos términos consecutivos es un sexto? Igual aquí nos pregunta 10 términos. Entonces vamos a poner 10 cantidades diferentes. Nos dice que el inicial es 2 tercios. Entonces nuestro primer término va a ser 2 tercios. Y nos dice que la diferencia entre los dos términos consecutivos es un sexto. Quiere decir que vamos a ir sumando un sexto. Entonces hacemos la suma 2 tercios más un sexto. Aquí voy a ponerla 2 tercios más un sexto. Si recuerdan, una suma la hacíamos primero multiplicando el numerador por el denominador. 2 por 6 nos daba 12. Y poníamos un más. Y luego 3 por 1, 3. Y luego multiplicamos los dos denominadores. 3 por 6, 18. Y sumábamos 12 más 3, lo que nos daba 15. Y abajo el número 18. 15 18avos. Esto lo vamos a simplificar. Al 15 no le podemos sacar mitad, no se puede dividir entre 2 porque nos salen decimales, entonces no se puede. Probamos entre 3, 15 entre 3 y si se puede nos tocaría 5. Vamos a ver si se puede 18 entre 3. 18 entre 3 nos tocaría a 6. Y ya no se puede simplificar porque el 5 pues ya no se puede dividir más que entre 5, pero el 6 no puede. Entonces ponemos una coma y nuestro segundo término serían 5 sextos. Ponemos otra coma. A 5 sextos le vamos a sumar un sexto. Esto ya está más sencillo. ¿Por qué razón? Porque bueno, si se acuerdan, cuando tenemos en una suma de fracciones el mismo denominador o el mismo número abajo, pues solo se suma lo de arriba. 5 sextos más un sexto, pues nos da 6 sextos. Entonces nuestro tercer término son 6 sextos. Y 6 sextos más un sexto, pues vuelve a ser lo mismo. Tenemos el mismo denominador, entonces 6 más 1 nos da 7 sextos. Y volvemos a sumarle un sexto, entonces 7 sextos más un sexto nos va a dar 8 sextos. Y así ustedes la continúan hasta obtener los 10 primeros términos. Aquí ya tenemos 5. Entonces faltan los otros 5, ustedes los ponen. Y bueno, el de arriba nos faltaron los otros 5, ustedes los deben determinar. Pasamos con el ejercicio número 3. El primer término de una sucesión es un tercio y aumenta constantemente 0.5. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión? Igual aquí vamos a poner 10 términos. El primero es un tercio y va a aumentar de 0.5 cada uno.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero tenemos que transformar 0.5 a fracción, porque no podemos sumar un tercio más 0.5. 0.5 en fracción es lo mismo que un medio. Eso ya lo debemos de saber. Entonces sumamos un medio más un tercio. Aquí como son diferentes los denominadores, entonces si lo hacemos multiplicando el numerador por denominador, 1 por 3 nos va a dar 3. Ponemos un más. 2 por 1 nos da 2. Y multiplicamos los dos denominadores. 2 por 3, 6. Sumamos 3 más 2, nos da 5. Y un 6 abajo. 5 sextos. Ya no se puede simplificar. Entonces aquí ponemos 5 sextos. Ese será nuestro segundo número. Nuestro tercer término, pues ahora vamos a sumar 5 sextos más un medio. ¿Por qué más un medio? Porque un medio es igual a 0.5 y vamos sumando de 0.5 en 0.5 o de un medio en un medio. Entonces 5 sextos más un medio. Aquí vamos a tener que hacer otra suma de fracciones multiplicando 5 por 2, 10, 6 por 1, 6, aquí ponemos un más. Y multiplicamos los denominadores, 6 por 2, 12. Y sumamos 10 más 6, nos da 16 doceavos. Esto sí se puede simplificar. Mitad de 16, 8. Mitad de 12, 6. 8 sextos. Y podemos dejarlo así como 8 sextos. O podemos todavía simplificarlo. Mitad de 8, 4. Mitad de 6, 3. Entonces, como ustedes gusten ponerlo. Pueden poner aquí 8 sextos o 4 tercios. Lo recomendable en una sucesión, para que se les haga más fácil cuando tenemos fracciones, es hacerlo en un mismo número para ir viendo pues una sucesión más sencilla. Por ejemplo, aquí ya tenemos 5 sextos y 8 sextos. Vamos a calcular el que sigue en sextos para que encontremos algo muy sencillo. Bien, tenemos 8 sextos. Y le vamos a sumar un medio. Igual lo hacemos de manera cruzada. 8 por 2, 16. Ponemos un más. 6 por 1, 6. Y 6 por 2, 12. Sumamos 16 más 6, 22. Y abajo nos quedaría el 12. ¿Se puede sacar mitad? Sí se puede. Mitad de 22, 11. Mitad de 12, 6. Entonces aquí serían 11 sextos. Y si se fijan, ya podemos ver aquí una sucesión más sencilla. Del 5 sextos al 8 sextos, ¿cuántos sextos hay de diferencia? Pues hay 3 sextos. Porque 5 más 3, 8. Los sextos no cambian, sigue estando abajo el 6. Ahora, 8 sextos más 3 sextos nos da 11 sextos. Y 11 sextos más 3 sextos, ¿cuánto nos da? Pues 14 sextos. ¿Por qué le estamos sumando 3 sextos? Si hemos dicho que era un medio. Bueno, si sacamos una fracción equivalente, aquí tenemos un medio. Si lo multiplico por 2, pues me van a salir cuartos, porque 2 por 2 me va a dar 4. Pero yo lo quiero en sextos, entonces lo voy a multiplicar por 3. Multiplico el denominador y el numerador por 3. Ambos números por 3. Entonces 1 por 3 me va a dar 3. Y 2 por 3, 6. Entonces un medio es lo mismo que 3 sextos.
Por eso vamos sumando 3 sextos y ya está más sencillo hacerlo. Ya no tenemos que estar haciendo todas las sumas de fracciones del número que nos salió, más un medio, más un medio, más un medio, sino que vamos sumando solamente 3 sextos. Por ejemplo, aquí el que sigue, 14 sextos más 3 sextos, pues nos da 17 sextos. ¿Por qué? Porque solo vamos sumando 3 al numerador y el denominador se va a pasar igual, porque siguen siendo sextos. Cuando los denominadores son iguales en una suma de fracciones, pues solo se suman los de arriba, el de abajo no. Entonces aquí ustedes lo continúan los siguientes para que sean 10 términos. Aquí tenemos los primeros 6. Pasamos con el ejercicio número 4. La regularidad de esta sucesión consiste en obtener el término siguiente multiplicando por 3 al anterior. Si el primer término es 1.2, ¿cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión? Ok, en una sucesión no siempre vamos a tener que sumar o restar para encontrar el número siguiente. También podemos multiplicar o dividir o incluso hacer 2 operaciones al mismo tiempo para encontrar el número que sigue. En este caso nos dice que vamos a encontrar multiplicando por 3 el anterior. Esta es nuestra regularidad. Si recuerdan, la regularidad es la que nos dice cómo vamos a encontrar el número siguiente. En este caso, multiplicando por 3 al número anterior. Nos dice que nuestro primer término es 1.2. Y nos pide los primeros 10 términos de la sucesión. Entonces vamos a encontrarlo. Nos dice que la regularidad es multiplicar por 3 al anterior. 1.2 por 3. Bueno, lo multiplicamos. Si quieren pueden usar la calculadora. Y aquí nos daría 3.6. Para encontrar el que sigue nos dice otra vez nuestra regularidad. Multiplicando por 3 al anterior. El anterior ya no es 1.2, ahora es 3.6. Entonces 3.6 por 3 nos da 10.8. Y otra vez, la regularidad dice multiplicando por 3 al anterior. Nuestro anterior ahora es 10.8. Entonces 10.8 por 3 nos va a dar 32.4. Y así ustedes continúan con los siguientes términos. Nos pide los primeros 10. Aquí tenemos 4. Ustedes le siguen multiplicando por 3 al número anterior para encontrarlos todos. Número 5. ¿Cuáles son los 5 términos siguientes de la sucesión 1, 3, 6, 10? Si la regla para obtenerlos es un término, se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Aquí hay que analizar varias cosas. El primero es, nos dice, la regla para obtenerlos. La regla para obtenerlos es lo que nosotros le mencionamos en el anterior como regularidad. Ok, nos dice nuestra regla para obtenerlos que un término se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Vamos a ver primero los números de su posición. Este es el primer término, el segundo término, tercer término y cuarto término. Nosotros vamos a encontrar el quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término y noveno término. Entonces nos dice que se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Es decir, para obtener el segundo término tuvimos que haberle sumado a 1, pues 2, porque es segundo término. Y nos da 3. ¿Sí ya vieron cómo se hizo? Para encontrar el tercer término tuvimos que haberle sumado a 3 los 3, porque es tercer término. Y le vamos a sumar al número anterior que tenemos en nuestra sucesión. Entonces ahora el que sigue, que es 6, le vamos a sumar el término que estamos buscando, que es el 4. 6 más 4, 10. Entonces ahora vamos a poner aquí va a ir nuestro quinto término, nuestro sexto término, nuestro séptimo término, nuestro octavo término y nuestro noveno término. Nos pide que encontremos los 5 términos siguientes. 1, 2, 3, 4, 5 siguientes. Entonces, ¿qué hacemos? A 10, que es nuestro término anterior, le vamos a sumar el término que estamos buscando.
Estamos buscando el quinto término. Entonces 10 más 5 nos va a dar 15. Ponemos una coma. A 15 le vamos a sumar el término que estamos buscando, que es el 6. 15 más 6 nos da 21. A 21 le vamos a sumar el término que sigue, que es 7. 21 más 7 nos da 28. Y ahora ustedes pongan los últimos dos. Recuerden cómo lo hicimos. Sumamos al término que estamos buscando el número anterior de nuestra sucesión. Ustedes encuentran los dos últimos, el término 8 y el término 9. Y así terminamos el desafío del día de hoy.